Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de tu programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros, nos recomiendas algún tema o quieras ponerte en contacto con nuestros invitados. Twitter, @LACEOficialGuami. Tenemos un hashtag, gatito, LACE Bitácora Social. Un Facebook diagonal LACE Oficial Guami, nuestro canal en YouTube donde puedes ver este y otros programas, que es el canal Laboratorio de Análisis Social Estratégico, nuestro correo laceoficial@gmail.com, y estamos estrenando una página Wix que se llama laceoficialwix.com /LaceOficialGuami. Antes de comenzar, quiero agradecerle al ingeniero Ulises Juárez las facilidades que nos otorga para la grabación de este programa en las instalaciones de Limón Canán Estudios. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un programa realmente interesante. Vamos a estar abordando un tema académico que tiene mucha relevancia para los estudios de ciencia política, pero también para todos aquellos que quieran enterarse sobre qué son, cómo se comen, de qué manera están hechas las políticas públicas. Y para hablar de este tema me acompañan en el estudio la doctora Abigail Martínez. Ella es doctora por el posgrado de la UAM Iztapalapa en la línea de procesos políticos, y la maestra Laura Aguaxin, así como el maestro Omar Lima Enríquez. Los dos también son candidatos a doctor por la línea de procesos políticos en el posgrado de la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Oigan, las políticas públicas, bueno, realmente tienen una relevancia importantísima como administración del Estado, ¿no? De todos los dineros, etcétera, y recursos que manejamos. ¿Qué son las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas nacen de ese olvido teórico cuando está la ciencia política en su apogeo con las grandes decisiones. ¿Cómo es que van a articularse las decisiones del gobierno con las acciones? De ahí nacen las políticas públicas como el conjunto de los objetivos, las decisiones y las acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar determinada problemática. Existe un problema que lo ve el gobierno, y entonces busca la manera de solucionarlo a través de un plan de acción y la posterior evaluación de esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito en estos minutos acerca de la tipología de las políticas públicas, okay, porque cada una tiene diferente enfoque, y vamos a hablar también del ciclo de las políticas públicas para poder entender mejor cómo se lleva a cabo esta acción del gobierno. Muy bien. Exacto, o sea, son líneas de acción, ¿no? Que pueden ir en tres grandes rubros, ¿no? Por su alcance e impacto, por su distribución o por su efecto. Por ejemplo, por su alcance vamos a tener las de tipo básicas, que van a ser aquellas que son de tipo universal, ¿no? Servicios de educación, ¿no? Salud. Tenemos también las asistenciales, que son aquellas que tienen que ver con los derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, ¿no? Esta parte de ir promoviendo que cada uno pueda ejercer el derecho al que tiene. Claro. ¿No? Dentro de esta misma línea de las políticas públicas, en tanto por su alcance e impacto, vamos a tener aquellas que tienen que ver con la protección especial. Es decir, las mismas políticas o las mismas acciones van a determinar cuáles son estos grupos que requieren atención específica. Por ejemplo, aquellos grupos que conocemos como grupos vulnerables, ¿no? Mujeres, niños, ¿no? Ancianos, ¿no? Entonces, estos grupos van a tener líneas específicas o políticas públicas específicas para atender sus problemáticas. Aquí podemos poner esto como el programa Sin Hambre, ¿no? Por ejemplo, podría ser. ¿Por qué? Porque es un grupo específico que tiene ciertas características que lo hacen diferente del resto de la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, las políticas públicas por su distribución son dos grandes rubros, ¿no? Las de distribución, que es la desagregación de los recursos, y las redistributivas, que van a ser aquellas que se van a determinar los criterios para que tengas acceso a los recursos. Es decir, aunque todos somos sujetos de la acción política, ¿sí? No todos tenemos los mismos criterios para acceder a ella. Es decir, hay una política pública específica para tener agua. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Aquellos casos en los que, por ejemplo, Iztapalapa no tiene agua constantemente, entonces hay una serie de criterios
para que ellos puedan acceder a ciertos recursos para tener agua. Claro. ¿Me explico? Entonces son las distributivas y las redistributivas. O por ejemplo, los programas de Sin Hambre. Ellos tienen que cumplir ciertos criterios para tener acceso a los recursos que el programa les da, ¿no? Y las políticas públicas, por su efecto, que es como sería la tercera tipología, son constitutivas. Es decir, son aquellas que van a modificar el régimen político o la estructura, ¿no? En el ámbito administrativo. Después vamos a tener las de tipo de garantía. Es decir, van a ser aquellas acciones que garanticen que la población tiene acceso a ciertos beneficios. Por ejemplo, ahora que está últimamente este asunto de los apellidos, ¿no? Que ahora puedo registrar a mi hijo con los apellidos de la madre. Ah, claro, primero el de la madre, luego del padre, Y entonces etcétera. todo este asunto, ¿no? Hubo una modificación por ahí de tipo administrativa para que se garantizaran ciertos derechos, ¿no? Que tienen que ver con un grupo específico que son las mujeres. Es decir, vamos a ir darnos cuenta que las políticas públicas, aunque por cuestiones pedagógicas los tenemos que separar para su entendimiento, lo cierto es que van operando de tal suerte que van empapando tanto a grupos específicos como atendiendo problemáticas ya sea coyunturales o históricas, ¿no? Y que van al mismo tiempo modificando las leyes para que se adapten justamente a la realidad que ahora vivimos. Es decir, este asunto de los apellidos hace un par de años, ¿no? Pues, sí, bueno, pues, no importa, a nadie ¿no? le interesaba, A nadie o sea, le en realidad interesaba. también. Pero fíjate, viene empujando el asunto de la cuestión de las mujeres, ¿no? De que del valor, de su importancia, de cómo contribuyen a la sociedad. Claro. Entonces, un efecto o una ganancia de este empuje es el que puedas registrar a tus hijos con el apellido materno. Bueno, y que ¿no? además es un avance, ¿no? ¿no? O sea, un Y avance. en eso se van traduciendo justamente estas políticas públicas. Es decir, nosotros para entenderlas las tenemos que separar, las tenemos que seccionar. Claro. Pero operativamente salpican, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, a todos estos grupos para que ninguno de los grupos que conformamos la sociedad quede fuera de las políticas públicas. Pues entonces una política pública impacta necesariamente sobre un grupo específico, ¿no? Sí. Bueno, y por supuesto el Estado es el encargado de operar una política pública. Bueno, Claro. ¿cómo decide el Estado? O sea, el ciudadano puede decir, oiga, fíjese que a mí me falta, no sé, educación en mi pueblo, me falta agua, me falta X. Son los legisladores. ¿Quién es el encargado de formular, ¿no? Que se lleve a cabo una política pública? Se formula una agenda, en la agenda del gobierno. Hay dos maneras de que llegue un problema, ¿no? Una si es por una demanda social, que es muy diferente solamente a que un grupo diga me hace falta eso, sino que se organice y llegue ante el gobierno para poner su demanda en la agenda, ¿no? Yeah. Y otra forma es porque se dispare, porque el problema ya sea tan grande que entonces llegue a veces por los medios de comunicación y entonces llega ya y ya no lo pueden tapar, o sea, es necesario hacerlo, por supuesto. Exactamente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cuando explotan las pipas de gas, ¿no? Es un problema que por un incidente grave llega el problema, se ve el problema y entonces ya se lanza la agenda. Probablemente este tema era el número 20, sí, 100, 200 en alguna En todo agenda. caso, si estuviera contemplado. ¿no? Y entonces ese problema lo que hace es que lo dispara, se llama disparo en la agenda, ¿no? Entonces lo dispara y entonces los legisladores cuando lo tienen que meter o lo lanza o lo manda el presidente para que se pueda, depende de cómo llegue, ¿no? Además está la parte municipal. En la parte municipal, que pueden ser las políticas que se lanzan de abajo hacia arriba, el municipio, al ser el ente de gobierno que está más cercano hacia la sociedad, conoce las necesidades, entonces las recupera y dice, bueno, es lo que está haciendo falta en mi comunidad y entonces ya puede, por eso tenemos esos ámbitos de gobierno. Claro, sí, bueno. Entonces ya llega la parte municipal y entonces son los que van lanzando el problema hasta que llega una agenda ya federal. Si no es que se queda en el ámbito municipal. Exacto, y es el municipio el que lo resuelve. Pero ¿no? entonces tienes dos formas, ¿no? Las políticas que suben, ¿no? Claro. Y las que bajan, ¿no? Las desde el gobierno federal, sí. ¿no? Y que son para toda la población. ¿Esto qué decías? Salpica. Vienen los Salpica, recursos, ¿no? sí, salpican a varios grupos exacto. sobre varias políticas diferentes. O un ¿no? efecto cascada, ¿no? Va bajando. Pero las que suben, efectivamente, es
tengo que ir a diferentes instancias según el tipo de problemática Claro, hasta que llegue al ámbito correcto y adecuado para que entonces tenga un efecto. No, y además que te hagan caso. O Sí, sea, ese ¿no? es el punto. Que, Sí, que exacto. eso es terrible para las que suben, ¿no? No tanto para las que bajan, ¿no? Porque también es un lío, pero bueno, ¿qué Todas cosa? tienen sus vicisitudes. ¿no? Claro. Sí. El problema, por ejemplo, de las que bajan es que a veces no observan la problemática local. Tú puedes lanzar un programa, pero tal vez a una persona le lanzas un problema que sí resuelve cierta problemática, pero que ellos tienen un problema más grave al lado, por ejemplo, la falta de agua, ¿no? Sí le puedes lanzar otro tipo de programas, pero lo que ellos les hace falta es el agua. Entonces, realmente el problema les resuelve a unos, pero no les resuelve a otros. Entonces, es la problemática cuando viene de, Claro. de arriba hacia abajo, ¿no? Y el problema de abajo hacia arriba es que a veces no logra el alcance que quisiera, se queda los 3 años de gobierno nada más. No hay suficiente seguimiento, recursos. se congeló la seguimiento. propuesta. Ajá, se congela la exacto. propuesta. Y ahí Entonces, cada uno tiene, como le decía la doctora, sus vicisitudes. O sea, cada uno tiene un... Sí, sus pros y sus contras, pros y van y contras. vienen. Exactamente. Y de ahí viene la importancia, por ejemplo, ya hablando de un ciclo de políticas públicas en el que obviamente no son así las divisiones, pero bueno, hay un, para entenderlo teóricamente hay una cierta división entre las políticas públicas, que es la formulación, que es el diseño, que es la implementación y la evaluación, ¿no? Y de ahí viene la importancia sobre todo de la evaluación, ¿no? Cada una de las etapas es muy importante dentro del proceso de políticas públicas, pero la evaluación es la que va a ayudar si vamos por el buen camino de arriba hacia abajo o viene de abajo hacia arriba, o sea, Ok. ¿cómo evaluar Oye, eso? sobre esa parte, ¿quién evalúa una política pública? Digo, entiendo que el gobierno tiene que hacer su propia evaluación, pero el ciudadano puede incidir en la evaluación de la política y decir, oye, ¿de verdad no está funcionando? ¿Es solo responsabilidad del gobierno? ¿Es responsabilidad de todos? O sea... Pues mira, ahorita actualmente bajo los esquemas que se han implementado a partir de reformas del Estado, una muy importante fue en los 90s. Se ha tratado cada vez de incorporar en este ciclo de políticas públicas que menciona la maestra Watson, controles. En ese sentido, si tu pregunta va en el sentido de que qué tanto incide el ciudadano o qué herramientas tiene para incidir el ciudadano, pues entramos en un debate muy amplio. Porque depende del sector donde se implementen las políticas, como bien lo mencionaba la doctora Martínez, va a haber una modalidad de control, ¿no? Ya sea si es una política sectorial, energética, social, laboral, municipal, y entonces dependiendo del alcance y también del nivel de gobierno, entonces vamos a encontrar diferentes diseños, enfoques, perspectivas, porque básicamente pueden haber evaluaciones de tipo descriptivo, que son las más sencillas, se puede decir, ¿no? Hay en el modelo que presenta Juan Guerrero Amparán menciona 5 modelos de evaluación de política pública. Es el descriptivo, normativo, el instrumental, el pluralista y el clínico. Entonces, básicamente, ahorita digamos que estamos en un modelo, tratando de implementar modelos de evaluación clínica a partir del registro del seguimiento de la política y en esta parte es donde de repente el ciudadano tiene cierta incidencia, porque a veces se organizan foros sociales en los cuales el ciudadano puede acudir y hacer expresión de demanda, ¿no? Que, por ejemplo, los programas de evaluación de pobreza, de combate a la pobreza o de manejo de padrones o algún otro tipo de programa tiene ciertos controles en este discurso de la gobernanza, ¿no? De tratar de incluir a todos los actores sociales para que se integren aquel actor interesado, incluso sector privado, cuando tiene que haber una vinculación entre el ejercicio de la política pública y cierto sector privado que tiene alcance en la implementación, pero sí depende mucho del enfoque. O sea, una cuestión que me gustaría recapitular es que, por ejemplo, depende de cómo se haya definido a nivel discursivo en el gobierno, que es una política pública, pues también eso va a depender el ciclo, ¿no? Si llegamos a un ciclo que a partir de las 4 etapas que menciona la doctora Watson, se puede implementar una mejora o simplemente se reduce a ese tipo de pasos, ¿no? Pero no puede suceder que se vuelva un ciclo perverso donde, bueno, sí, se implementa Claro. una política pública, pero bueno, y ahí medio les va a salpicar, pero bueno, no resuelve nada, ¿no? O Claro, sea, es que es el y solo problema. se están bajando y bajando los fondos, etcétera, quién Sí. sabe a dónde llegan, ¿no? Hablando sobre todo de la fiscalización, ¿no? No hay una fiscalización eficiente, etcétera, ¿no? Es que es el problema, precisamente. Eso también tiene que ver mucho con el tipo de evaluación que uno hace, porque también es tendenciosa la evaluación en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, los desayunos escolares.
Son desayunos que fueron diseñados para que los niños tuvieran un incremento nutricional. Pero realmente, ¿cómo puedes medir que le está sirviendo al niño esa nutrición? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que se evalúa nada más el número de niños a los que llegan el impacto, pues. Ajá, exactamente. Claro. Que es una relación como de costo-eficiencia, ¿no? Exactamente, Nada solamente tengo estos recursos y les di 100 desayunos, ¿no? Pero realmente no estás midiendo si ese niño al que tú estás nutriendo sí tuvo igual la estatura deseada, llegó al peso ideal, tuvo un incremento de desempeño escolar. El cumplimiento Claro. de la política en sí Pero además, misma. porque eso es a muy largo plazo, o sea, en este en particular. Y supongo que estas políticas públicas necesitan un impacto rápido. Sí. Y regularmente son clientelares, que es el gran problema del diseño de la política en México. Pero ahora fíjate, en este nuevo paradigma del nuevo institucionalismo, lo que viene ocurriendo es que el gobierno venía evaluándose a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, diseñamos un departamento especial Sí, para evaluarnos. Yo me evalúo solo y claro. entonces me pongo un 10. No, soy juez y parte. Pero ahora con el nuevo institucionalismo, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Ok, vamos a evaluarnos, sí, porque es parte de estas nuevas reformas, hay que cumplir con este nuevo paradigma, está bien, es válido, pero ¿quién nos va a evaluar? Y entonces sacas la evaluación, la haces pública, ¿no? Y entonces empiezan estas universidades, ¿no? El mundo académico empieza a evaluar a estas políticas públicas. Pero resulta que para muchas instancias gubernamentales es la primera vez que esto ocurre. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Como es la primera vez que un externo me está evaluando, pues hay una resistencia enorme. Hay una resistencia, a proporcionarte la información Por supuesto, completa. sí. Sí. Después de que ya te entrego, mira, ya hice esto, ya te evalué, estos son los resultados. Oye, pero te entrego entonces páginas completas, ¿no? De observaciones, donde te dicen, es que los años anteriores yo venía siendo evaluado de este modo, ¿y por qué ahora resulta esto? No, bueno, porque los años anteriores, o sea, la primera explicación es esa, ¿no? Sí, claro. Tú Sí, bueno. fuiste juez y parte, y ahora que sacas la evaluación, ¿no? A un mundo académico con nuevas herramientas o con herramientas Con totalmente... mejores herramientas. Mira, yo no sé decirte si son mejores o peores, pero por lo menos sí son distintas. No, claro. Eso Además ha habido una Pero, y tienen mejora, otra visión, o sea, no estás metido en el mejora gobierno. tecnológica Porque entonces, en el exacto. manejo de base de datos y, por ejemplo, simplemente los criterios que se utilizaban, tanto los objetivos, los criterios y los valores utilizados en las primeras formas de implementar la política pública de Distan los mucho 90 de lo para que acá hoy. han distado mucho, o sea, la transferencia tecnológica, las cajas de herramientas que, por ejemplo, habían funcionado en economías de Occidente o en modelos en Europa o en Estados Unidos que ya han tratado de importar a México, que ha sido un poco de las fallas que han tenido, ¿no? Esta cuestión de que querer traer un modelo de política pública que funcionó en la administración norteamericana, ¿no? Y es una de las críticas que ha hecho, por ejemplo, David Arellano Gold o Enrique Cabrero Mendoza. Ajá. Que esa importación de las políticas públicas no se va a reflejar en los resultados obtenidos en otras Pues es que no es funcional. Ajá, finalmente, pero... o sea, somos una sociedad distinta. Y para empezar, el modelo, por ejemplo, el modelo presidencial que típicamente produce políticas clientelares y de corto plazo y que carece de pesos o de límites y contrapesos y de rendición de cuentas y transparencia, pues aunque sea un modelo muy exitoso en Europa, en la administración norteamericana, en Canadá, en Barcelona, aquí en México tenemos primero que subsanar esas deficiencias en materia de rendición de cuentas, transparencia y sanciones, la fiscalización sobre todo. Sí, totalmente. Oye, rescatando un poco lo que decía la doctora Martínez, entonces podemos decir que existe, ahora con el neoinstitucionalismo, una cultura de la evaluación de las políticas, o sea, se está creando, se irá a dar, o sea... Yo creo que se está formando, porque fíjate, ella nos dice, hay estas etapas, ok, está bien, incluso, ¿no? Nos podemos ir a Bardash, ¿no? Con sus 8 pasos, y está muy bien, o sea, teóricamente es bello, ¿no? O sea, sí, es muy bonito el muy diseño, bonito, sí. Pero el punto es que ahora con esta nueva postura ideológica, ¿no? Del nuevo institucionalismo, tenemos que conjuntar esta teoría, ¿no? Con las praxis, pero aterrizada a nuestra realidad. Porque sí, puede funcionar muy bien allá en Europa, pero lo cierto es que allá prevalecen ciertas condiciones, ¿no? De Sociales, ciudadanía, culturales, económicas, ¿no? Que permiten que eso funcione. Pero lo cierto es que aquí en México la dinámica es muy distinta. Incluso las mexicanas, pero de otro tiempo, porque tenemos también ese modelo cesto de basura en el que empiezan a decir, a ver, ¿cuáles son las políticas que no salieron? Claro, vamos a rescatar ¿Cuáles son las que congelé? Sí, exacto, y entonces, ¿qué pasa?
reciclar algo, ¿no? Sí. Como los planes Y del responden coyote a otra cuando quería temporada. atrapar al correcamino. Ándale, exacto, sí, sí. Y responde a otra problemática, a otra cultura, a otro A otro tiempo Totalmente. político, donde había otro Ahí modelo. puedes ver, ¿no? Hay dos grandes paradigmas en la política pública mexicana. O sea, la antigua, que era de tipo asistencial, ¿no? Entonces, donde el Estado proporcionaba todos los insumos. Sí, papá gobierno, a la población, ahí está, ¿no? ¿no? Y ustedes tranquilos. Exacto, Sí. y ahora el nuevo paradigma es aquel de corresponsabilidades, ¿no? En donde la población tiene que hacer determinadas acciones para que pueda tener acceso Claro. a los beneficios. Entonces, de alguna forma se están dando ya los insumos para que se esté generando o se esté empezando a formar una cultura, ¿no? De evaluación de política pública y rendición de cuentas. Y entonces, de alguna forma u otra, todos estamos entrando ya en esta nueva dinámica. Claro. Que ahí habría que tomar con cierta distancia el problema básico de la verticalidad de este diseño de política pública, porque a pesar de que sí hay una gran cantidad de instrumentos y se ha tratado de retomar el discurso de la gobernanza para implementar controles tanto sociales, académicos, de expertos, bueno, está la creación del Coneval y las nuevas modificaciones a la ley que hemos tratado en parte de los grupos de investigación que tenemos aquí en la CE, pero sin embargo siguen habiendo ciertas definiciones de ciudadanía, de capital social, de qué es lo público, que siguen acortando con bastante fuerza la capacidad de incidencia de los ciudadanos, y en ese sentido es cuando la evaluación, por ejemplo, si el ciudadano tiene cierta facilidad, ya solventando todas las brechas de educación tecnológica, ¿no? Solventando eso. Omar, nos estás poniendo al ciudadano. Digamos que estudiantes existe. académicos e investigadores. Be y nice, periodistas. be nice, ¿no? Exacto, sí, ¿no? El ciudadano que, digamos, tiene cierta incidencia, la sociedad civil, Claro. esa señora que puede acercarse bueno, tenemos que el problema entonces ya radica en que ese tipo de evaluaciones todavía falta poner un giro de tuerca mayor para que se conviertan en mejoras de política pública, o sea, aumentar el modelo de 4 pasos, el giro de tuerca de la mejora, o sea, después de una evaluación, implementar esa mejora para volver a echar a andar esa política, pero el problema es que como son proyectos sexenales, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí, Cuando por no son supuesto. municipales. Ajá, Cuando sí. no son Durante- municipales, ¿no? Entonces ese es el gran problema, que como son clientelares o son de corto plazo, entonces se puede hacer un programa muy bien implementado y con una buena evaluación que incluya a los actores. Ejemplo de pero se ello, cae de lo que cuando estás diciendo justamente es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Con este paso de oportunidades a Prospera. Ajá, ¿no? Prospera, ahora es Prospera. Entonces viene un programa, una política pública en el ámbito social de atención a la pobreza por más de 12 años. Y antes era ¿no? Solidaridad, ¿no? Eso lo íbamos a Entonces- comentar porque lo habíamos dicho en alguna ocasión también fuera al aire. O sea, viene solidaridad, luego viene lo otro, Ajá, se transforma en lo otro. exacto. Es una continuidad, Entonces, mira, viene funciona. Pronasol, O sea, No ha funcionado, no, de bueno, hecho, no, ¿no? pero- Progresa con Salinas, después viene Progresa con Cedillo, Ujú. Oportunidades se instala, o sea, literalmente se instala, porque yo creo que una de las cosas que tuvo bien Vicente Fox fue ponerle candados al programa de tal suerte que al cambio de gobierno tuviera dificultades para ser modificado. Ok. Porque es como la tradición, ¿no? Cambio de gobierno, le voy a poner mi sello en materia social. Sí, sí. Y está bien, es válido, te legitimas, y está bien. Pero cuando le ponen este candado a oportunidades, resulta que tiene los efectos que se esperan del programa pueden ser medidos a corto, mediano y largo plazo. Y efectivamente tú vas revisando cuáles son los efectos del programa y dices, bueno, si hay cambios aquí, si hay cambios allá, hay que cambiar, hay que mejorar aquí, esto no funciona, ¿no? Se van haciendo estas modificaciones. Cuando llega el gobierno de Peña Nieto, ¿qué ocurre? Todos estábamos esperando qué va a pasar. ¿Va a continuar oportunidades, no? Obvio. ¿O va a cambiar? ¿O qué pasa? Y entonces lanza, ¿no? La Cruzada Nacional contra el Hambre, que se anida, ¿no? Dentro de la estructura de Progresa. Con el bombo Claro. y platillo, y es lo mismo, pero Y entonces, más caro. y meses después, ¿qué pasa? Prospera, Oportunidades desaparece y Ujú. pasa a llamarse Prospera, pero con una modificación, y al mismo tiempo sigue operando Claro. la Cruzada Nacional. Es decir, se hace una combinación de programas que atienden o responden a esta política pública en materia social de atención a la pobreza, pero con estos cambios, a lo mejor para la población en general, pues es un cambio de nombre, ¿no? Pero lo cierto es que al detalle lo que modifican son los objetivos, y eso, como son sexenales,
va a limitar la evaluación y los Por efectos supuesto, del mismo. Claro. porque nunca va a ser a largo plazo. Y además de siempre va a ese ser cada problema que 6 si años, no hay va a ser eficiente al 100. interdependencia, no hay interdependencia entre la implementación y las evaluaciones no son autónomas, entonces volvemos al mismo principio, ¿no? De que de alguna manera, a pesar de las nuevas herramientas conceptuales, ¿no?, del neoinstitucionalismo, vuelve a caer en ese vicio de volverse a hacer una evaluación dentro del mismo sexenio, ¿no? Entonces, es un poco retomar el camino de autoevaluarse, ¿no? O sea, a final de cuentas, es que ese es un tema Claro. muy... Sí, muy vasto, ¿no? Chicos, Sí, pues ¿no? oiga, este es un tema muy interesante y como todo aquí en Enlace, podríamos discutirlo, ¿no? por horas y un café y unos brownies y bueno, un par de cosas, pero bueno, desafortunadamente se nos Haremos acaba el segunda tiempo. Pero haremos, sí, por supuesto, haremos una segunda parte, seguiremos hablando del tema porque además lo comenzamos académico y hay que saber si se redefine el concepto, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, les quiero agradecer mucho que hayan estado hoy con nosotros. El tiempo se va de volada, es increíble. Muchas gracias, doctora Abigail Martínez, a la Gracias, doctora Andrés. Laura Watson y bueno, al maestro Marelí Manríquez, que hoy no nos pudo hablar del petróleo, pero ya nos hablará Pero ya después de vienen eso. emisiones más. Sí. A usted le doy nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. El Twitter, @LaceOficialGuami. Nuestro hashtag gatito, Lace Bitácora Social. El Facebook, /LaceOficialGuami. Nuestro canal en YouTube, para que vea este y otros programas. Canal Laboratorio de Análisis Social Estratégico. El correo laceoficial@gmail.com y nuestra página Wix que la estamos promocionando, que es laceoficialwix.com /laceoficialguami. Quiero comentarle que este programa se graba desde los estudios Limón Canal Records bajo la tutela del ingeniero Ulises Juárez, así que si usted necesita cualquier tipo de grabación musical, en video, para hacer podcast, etcétera, bueno, este es el mejor estudio de grabación en todo el Distrito Federal. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos. A nombre de Enlace, muchísimas gracias. Hasta la siguiente.